Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos otra vez juntos y eso lo agradecemos al Señor. El Señor es bueno al permitirnos vivir estos tiempos. Recuerden que el participar del culto y el estar juntos es un regalo de Dios que debemos agradecer. Porque nosotros como enemigos estábamos privados de poder entrar a la presencia del Señor a ofrecerle nuestra adoración. Pero por Cristo hoy lo podemos hacer. Así que aprovechémoslo cada segundo en medio de la iglesia, en medio de su presencia, alrededor de los hermanos. Agradezcámoslo y aprovechémoslo. Cada uno de esos segundos es importante. Así que hoy se lo agradecemos al Señor. Vamos a predicar, ¿sí? Vamos a predicar. Estamos predicando Romanos. Y hoy vamos a arrancar nuestra prédica en el capítulo 6 de Romanos. Este es un capítulo re importante, súper importante para nosotros. Porque a partir de aquí Pablo nos va a comenzar a hablar de un nuevo tema. Dentro del gran tema de Romanos, que es el Evangelio, sí vamos a hablar de un nuevo tema. Y es el tema de la santificación del creyente. Los primeros capítulos nos hablaron, o Pablo nos habló en ellos, de el pecado y de la condenación que pesaba sobre la vida del hombre por haber dejado a Dios. Luego nos habló de la justificación, de lo que Dios hizo para que ese hombre pecador llegue a una relación cercana con Él, en paz con Dios. Un hombre que ahora tiene acceso a su presencia porque ha sido justificado, declarado conforme al carácter de Dios. Un hombre que ha sido declarado agradable cuando era desagradable. Y de esto también hemos hablado. Pero a partir del capítulo 6 nosotros vamos a ver cómo ese hombre justificado ahora necesita entender la necesidad de la santificación personal. Justamente a causa de que ha sido justificada. Y por haber sido justificado, este hombre ahora puede dedicarse a vivir para su Dios. Así que, sin más aclaraciones ni explicaciones, vamos a la lectura, que es un poquito larga. Vamos a leer Romanos 6, del versículo 1 al 14. Así que, si tenés tu Biblia ahí, acompáñame en la lectura. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí Pablo nos comienza a hablar de una manera un poco diferente, haciendo foco de alguna forma
en lo que nosotros debemos hacer con aquello que Dios nos ha dado, con aquello que Dios nos ha regalado. Nosotros tenemos que entender algo, que la fe que nos salva nos conduce a la santificación porque nos une a Cristo. Y este es el tema de la prédica de hoy. Ustedes van a ver que Pablo aquí nos dice que nosotros fuimos plantados con Cristo en la semejanza de su muerte y así lo seremos en la de su resurrección. Es como si Dios nos hubiese metido en Cristo y cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y la vida que hoy vivimos, la vivimos en Cristo Jesús. Acá golpeé la taza, ¿no? La vamos a correr a un costado ahí para que no moleste. Todo lo que Cristo vivió, lo viví yo. Y esto es algo que no tiene explicación natural. No es algo que podamos explicar cómo ocurrió. Es algo que Dios hizo. Es algo que Dios hizo con vos si has creído y es algo que Dios hizo conmigo si he creído. Y yo he creído. ¿Has creído tú? ¿Has creído? Si no has creído, es momento de creer. Porque no hay forma de hallar salvación fuera de Cristo y no hay forma de hallar a Cristo sin fe. Así que hoy te invito a que vengas a través de la fe y te acerques a quien puede salvar tu alma. Esa persona es una sola y se llama Jesucristo. Así que vení a Cristo. Ahora, si has venido a Cristo, hoy tenés que entender junto con la iglesia que la unidad con Cristo nos tiene que llevar a la santificación de la vida. Y la santificación de la vida es para decirlo así, ¿no? La evidencia más clara de que una persona ha sido justificada por el Señor. Nosotros no podemos decir que un justificado no necesita santificarse. Ustedes saben que hay dos corrientes que pelean en contra del Evangelio. Por un lado, la corriente del legalismo. Aquellos que, por ejemplo, como los judíos, exigen que además de la gracia, el hombre cultive sus obras para contribuir a su salvación. Y entonces le decimos a la gente que no es suficiente creer, sino que hay que hacer cosas para seguir sosteniendo, seguir manteniendo la salvación. El otro día lo hablamos, como si mantener la salvación dependiera de mí, de lo que yo hago. O sea, recibí la salvación por la fe, pero ahora tengo que mantenerla. Y si yo no hago obras que contribuyan a lo que Cristo ha hecho, mi salvación puede perderse. Y ya hemos predicado de que esto no es así y que Pablo claramente nos enseña que la salvación depende únicamente de principio a fin de Cristo Jesús. Había otra corriente que decía todo lo contrario, que a causa de que justamente nosotros hemos sido salvos por gracia, no hay nada que hacer más que disfrutar de ese regalo y vivir como a nosotros nos guste, como nos haga felices la vida. Si a vos te gusta revolcarte en el barro, revolcate en el barro porque por último el Señor te ha regalado la salvación y eso es todo lo que importa. ¿Está bien, no? Ninguno de los dos grupos de personas que dicen estas cosas está orientada en relación a cómo la Biblia presenta el Evangelio y cómo una persona puede vivir el Evangelio. Yo tengo que entender que mi salvación depende de principio a fin de Cristo. Él me la ha regalado, Él la ha forjado en la cruz y Él la va a sostener en mi vida. Pero sí lo que tengo que entender es que una persona salva tiene características innegables. Y es que ya no quiere vivir para sí mismo, sino que quiere vivir para el Dios que le ha salvado. Si en mi corazón no está el deseo de vivir para Dios, yo tengo que preguntarme si es que la salvación
ha sido manifestada en mi vida y si yo he creído en el Señor de la manera correcta. Porque nadie que llega al Señor y que entiende la necesidad que tiene de Cristo, luego sigue viviendo como si Cristo no existiera, como si el Señor no fuera el Señor y como si Él no le debiera nada a ese Señor. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí, yo entiendo que le debo la vida. Y de esto nos habla el apóstol. ¿Está bien, no? Cuando nosotros hablamos de santificación, tenemos que entender que la santificación tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo hace en una persona que lo lleva de parecerse a Él mismo a parecerse a Cristo. O sea, para ponerlo en palabras más entendibles, yo cada día me parezco más a Cristo y menos a mí mismo. Cada día soy más como Él es y menos como yo soy. Entendiendo que lo que yo soy es lo que tiene que cambiar. Cristo me salvó en el estado en que me encontró, pero no para que yo sea toda la vida como era en el momento en que Cristo me encontró, sino para que Él no me transforme, me cambie. Él mismo decía, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. O sea, no para que sigan siendo pecadores toda la vida. Ahora, por supuesto, esto de la santificación no tiene que ver con mantener mi salvación. No tiene que ver con eso. ¿Está bien? ¿No? Tiene que ver con agradar al Señor que me ha salvado, pero no para que Él me dé un día más de salvación, sino agradeciendo la salvación que Él me ha dado. Y es más, la santificación es producto de esa salvación. Así que vamos a mirar la primera cosa que queremos decir, y es que lo que Cristo ha hecho nos ha unido a Él profundamente. Y esta unión es indisoluble. Por eso una persona que ha sido unida a Cristo quiere agradar a Cristo. Una persona que no está interesada en vivir para Dios tiene que preguntarse si ha sido unida a Cristo. ¿Cómo es que yo me he unido al Señor? A un Señor que es obediente, a un Señor que agrada a su Padre, a un Señor del que su Padre da testimonio que le complace. ¿Cómo yo puedo ser unido a ese Cristo, a ese Hijo obediente, y yo ser un desorejado toda mi vida que no me interesa en lo más mínimo agradar a Dios? Que lo único que busca es agradarse a sí mismo. Ahí hay algún problema. Algo no es consistente, no concuerda. Algo no es congruente, como quieras decirlo. Algo está mal. Si yo he llegado a Cristo, el carácter de Cristo me empieza a transformar. Y los deseos de Cristo comienzan a ser mis deseos. Porque yo me he unido. El ejemplo más claro de esto es el matrimonio. La ilustración más clara de esta unidad entre Cristo y nosotros es el matrimonio. Cuando dos personas se casan y de ser dos comienzan a ser una. Y no sé si te ha pasado de conocer matrimonios que entre los dos, ¿no?, el esposo y la esposa, se comienzan a parecer. Y uno no sabe a veces si estos son hermanos o son esposos. Se parecen tanto que uno se confunde. ¿Está bien, no? Después uno, cuando pregunta, se entera, ¿no?, que son marido y mujer, pero son muy parecidos, como si hubiesen nacido, si hubiesen sido educados por la misma persona. Pero eso tiene que ver con esta unidad que el matrimonio produce. Bueno, con Cristo es igual. Cuando yo me uno a Cristo, comienzo a parecerme a Él. Y si yo he creído en el Señor, yo tengo que entender esto de la manera correcta. Yo debo caminar hacia la santificación de la vida. No puedo escaparme del Señor. Hermanos, nosotros vivimos la vida cristiana, toda la vida cristiana a veces, escapándonos de nuestro Señor, huyendo de Él, en vez de huir del pecado, en vez de huir del mundo, porque no podemos negar que el pecado que sigue estando en nuestra carne nos sigue
produciendo como una inclinación hacia él. El pecado todavía es atractivo y aquello que antes nos gobernó nos sigue agradando. No vamos a decir que no. Y el que diga que no es así, está mintiendo. O sea, el pecado nos seduce. Pero nosotros que hemos llegado a Cristo entendemos que hoy nuestra vida debe ser para el Señor y por tanto esto de incluso ceder al pecado nos produce tristeza, angustia y nos guía a buscar el arrepentimiento y volver a la fe para ponernos de pie y volver a intentarlo. No podemos abandonarnos al pecado así como así. Por eso en el primer versículo aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque en el capítulo anterior Pablo había dicho esto, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando hubo mucho pecado, Dios puso mucha más gracia. Y el otro día decíamos, ¿no? Que frente a la montaña de nuestro pecado, Dios trajo una montaña más grande de gracia. Y algunos, pensando en esto, estaban inclinados a decir, bueno, entonces, si pecamos más, Dios va a traer más gracia. Entonces, pequemos para que la gracia abunde. Y Pablo dice, ¿vamos a hacer esto? No, claro que no, de ninguna forma, de ninguna manera. No tiene ningún lugar ese pensamiento. No, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y uno dice, ¿cómo que hemos muerto al pecado? Y aquí viene la primera cosa que yo quiero que entiendas, porque esto a mí me costó años entenderlo. Yo leía que Pablo decía, los que hemos muerto al pecado. Y yo cuando me miraba a mí mismo, yo decía, pero yo no he muerto al pecado. Pero todavía el pecado a mí me gusta. Y todavía está ahí, ¿no? Y aunque me hace sentir mal después de que lo hago, yo siento una atracción a pecar. Entonces, yo no he muerto al pecado. Y esta es la primera cosa que yo entendía mal. Aquí no dice que yo tengo que morir al pecado, como si esta fuera una acción mía, sino Pablo dice que hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cuándo hemos muerto al pecado? Y esto es lo que yo quería decirte. En la unidad con Cristo, nosotros morimos al pecado cuando Cristo murió, hace 2000 años. No es que yo voy a morir al pecado en algún momento de mi vida como una acción mía, algo que yo hago. No, yo he muerto al pecado porque Dios me ha metido en Cristo y cuando Él murió, yo morí. Y esto, hermanos, es lo que representa nuestro bautismo. Por eso Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo representa lo que Dios ha hecho en mí, no lo que yo hago. Y lo aclaro. Nosotros hemos hablado que el bautismo es una confesión, ¿no? Una declaración de fe. La fe que está en mi interior, en mi corazón, en mi alma, se expresa, para que todos la puedan ver, a través del bautismo. Es una confesión pública. Pero en realidad el bautismo, aunque expresa mi fe y aunque es una confesión pública, no está expresando lo que yo he hecho, sino el bautismo en sí mismo expresa lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo esto, ¿no? A la gente les estoy diciendo, esto es lo que Dios hizo conmigo. Dios me llevó a la muerte con Cristo. Y Dios me resucitó cuando Cristo resucitó. Esta es mi vida ahora. Pero no porque yo la hago, sino porque Él la ha hecho. No sé si te das cuenta. El bautismo es la confesión de nuestra unidad con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La otra vez decíamos que la circuncisión, por ejemplo, era la señal de un pacto que Dios hizo con Abraham.
Es la señal, representa el pacto que Dios hizo con Abraham. Lo que Dios hizo, no lo que Abraham hizo. Bueno, el bautismo es lo mismo. El bautismo representa lo que Dios hizo conmigo, no lo que yo hago. Y Pablo dice, el bautismo nos está mostrando que nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, que hemos muerto con Él, que estamos junto con Él y que lo que Él vivió ahora es nuestra vida. Entonces, si hemos muerto, ya hemos muerto porque Cristo murió, ¿cómo vamos a seguir viviendo para el pecado si justamente hemos muerto al pecado? Algo pasa acá, y cuando dice cómo viviremos aún en Él, está hablando de esto. No está, en ninguna manera Pablo se refiere a que un cristiano no peca, sino lo que está diciendo es que el cristiano no se entrega al pecado para que el pecado lo gobierne. No le permite avanzar en su vida sin ningún tipo de límite, porque ahora está unido a Cristo. Y esto es lo segundo que dice Pablo. Y es que nosotros, ¿no?, por estar unidos a Cristo, hemos muerto al pecado. Y hoy tenemos que entender esa muerte. Tenemos que entender cómo es que hemos muerto al pecado. Bueno, la primera cosa de entender que hemos muerto al pecado tiene que ver con que Dios ya no nos trata como culpables, porque justamente esa persona culpable ya murió. ¿Dónde murió? En la cruz. Y te vuelvo a decir, esto por ahí es complejo para vos, porque vos te estás mirando a vos mismo. Y cuando te mirás a vos mismo y ves los errores que cometés, vos decís, no, pero yo no he muerto al pecado. Hermano, deja de mirarte a vos mismo y mira a Cristo. El otro día decíamos que nuestra vida está en el Señor. Por tanto, si yo quiero definir quién soy, tengo que mirar a Cristo. No puedo mirarme a mí mismo. Si yo me miro a mí mismo, me voy a equivocar. Porque Dios me ha puesto junto con Cristo. Por tanto, el espejo en el que yo me tengo que mirar es el Señor. Vos mira al Señor. En el Señor ya no estás vivo para el pecado. Y tu pecado ha sido, no, tu deuda ha sido saldada. Por tanto, Dios ya no te ve como culpable. Está bien, ¿no? El culpable se murió con Cristo en la cruz. Primera cosa. Pero la segunda cosa es que el pecado que antes nos gobernaba tampoco nos gobierna. Porque ya no estamos vivos para Él. Ahora tenemos una nueva vida y esa nueva vida es para vivir para nuestro Dios, para Cristo Jesús, no para el pecado. Y estos son los dos efectos de la muerte. El pecado ya no puede gobernarnos, pero por el otro lado Dios ya no nos ve como deudores, porque la deuda ha sido paga. ¿Cómo se paga la deuda? El pecado, ¿cómo se paga? Con muerte. Y hemos muerto. Entonces, ya no hay que temer la condenación. ¿Está bien, no? Ahora, si hemos muerto, la pregunta de Pablo es, ¿cómo puede ser que vivamos en una vida dominada por el pecado? Y cuando decimos dominada, quiere decir que yo no tengo ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de decirle que no al pecado. El pecado me gobierna más allá de lo que yo quiero. El pecado me lleva a hacer lo que Él desea. Yo me siento como bajo una voluntad que no es la mía. Y no puedo decirle que no al pecado. Ahora, hermanos, si yo siento esto, es que necesito a Cristo. Si yo siento que no le puedo decir que no al pecado, es porque todavía no he llegado a Cristo por la fe. Y hoy tengo que buscar la salvación que Cristo me ofrece, dejando de confiar en mí mismo y en las cosas en las que he confiado en el pasado y trayendo toda mi fe delante del Señor, en arrepentimiento y en una confianza total hacia la obra de la cruz. Y el Señor me va a salvar. Si yo creo, el Señor me va a salvar. Ahora, si he creído, y vuelvo a decirte esto, si he creído, yo tengo que entender que el pecado no puede gobernarme.
Y si lo hace hay una sola razón, es que yo le permito hacerlo. No es que el pecado me gobierna porque tiene más poder que yo. ¿Está bien? Porque el Señor me ha librado de ese señorío. El Señor me ha librado. Si yo he muerto, entonces ya no vivo como si estuviera vivo. ¿Te das cuenta? Ahora, vuelvo a decir, nuestras experiencias nos confunden. Porque nosotros decimos, sí, pero pastor, a ver, acá la Biblia habla de no pecar, de vivir solo para Dios. Y yo peco y entiendo que no vivo solo para Dios. Entonces, ¿cómo es? Pero yo estoy convencido de que le he creído al Señor. Y en esta confusión es en la que nos enredamos. En la que nos enredamos. Miren, yo quiero que miremos, ¿no? Fíjense el tiempo de los verbos. Dice, los que hemos muerto al pecado. ¿O no sabéis que hemos sido bautizados? Dice, para que nosotros, en el 5, y si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Está bien, no? Y el que ha muerto, dice el versículo 7. Y todo esto, cuando Pablo habla así, lo dice como que alguien hizo eso con nosotros. No es lo que nosotros hacemos. Yo entiendo que en tu experiencia vos sientas que todavía el pecado tiene como mucho lugar en tu vida. Pero justamente tiene lugar porque nosotros estamos esperando morir al pecado. Estamos esperando resucitar con Cristo. En algún momento lo vamos a hacer. Estamos esperando vivir como crucificados con el Señor. Y sentimos que eso lo tenemos que hacer nosotros. Pero no es así. La Biblia dice que esto ya ha ocurrido y Dios lo ha hecho cuando Cristo murió. Cuando Cristo fue crucificado, allí estaba yo. Cuando Cristo resucitó, también resucité con Él. Es más, la Escritura dice que cuando Cristo ascendió, ascendimos con Él. Y que hoy estamos sentados en lugares celestiales porque Cristo está allí. Donde nuestro Señor está, allí estamos nosotros. Entonces yo lo que tengo que hacer es darme cuenta de esa realidad que yo ignoro. Por estar mirando mi realidad, la que vivo, ¿no? en el ahora, aquí, en mi cajita de cristal, ¿sí? En mi caja de zapatos. Como yo me estoy mirando acá y veo mis errores, digo, no, todavía no he muerto. Pero sí he muerto, tenés que creer en esto. Esto también es por la fe. Ahora, bueno, pero pastor, usted está diciendo que hay que santificarse. Claro, porque la santificación es la respuesta a lo que Dios ha hecho. Cuando yo creo que he muerto porque Cristo murió y esto ya ha ocurrido, yo entiendo que el pecado no puede decirme lo que tengo que hacer y que yo puedo decirle no. Yo puedo decirle no voy a vivir para vos. No me vas a gobernar, no me vas a mandar, no lo vas a hacer. Porque yo he muerto, no es que tengo que morir. Ya ha ocurrido esto. Esto lo ha hecho Dios. Yo no lo podía hacer, lógicamente. Lo ha hecho Dios. Y por eso le voy a decir que no al pecado. Pero hermanos, deja de sentirte así como gobernado por el pecado. Dirigido por el pecado. Lógicamente hay veces que hay que luchar contra la tentación. Y la lucha es una lucha. No es algo sencillo. A veces nosotros esperamos que dejar de pecar sea algo natural. Bueno, esto me salió. No te va a salir. no te va a salir. Vos vas a tener que usar tu nueva identidad, y de esto vamos a hablar ahora, para vivir la vida, porque si te reconoces como el que eras antes, vas a terminar pecando. Pero cuando yo miro a Cristo y digo, yo estoy con Él, donde Él está, entiendo que de allí, de Él vienen mis fuerzas para decirle que no al pecado. Y esto tiene que ver con que he muerto para el pecado y ya no estoy vivo y el pecado no tiene ningún poder sobre mi vida.
¿Está bien? El creyente de corazón desea hacer la voluntad de Dios y cuando peca se avergüenza y es conducido al arrepentimiento. El creyente desea de todo su corazón hacer la voluntad de Dios, aunque peque. Porque cuando peca se da cuenta de que esto no tiene lugar en aquello que espera hacer y va avergonzado y se arrepiente y pide perdón y vuelve a intentarlo. Hermano, si vos estás sintiendo esto, que el pecado te avergüenza y te angustia, y cada vez que pecás venís al Señor, bueno, allí está expresada tu salvación, en este deseo, en esto que te está pasando, en la incomodidad que te produce pecar. Ahora, si a vos no te produce ninguna incomodidad pecar, si a vos te da lo mismo, si a vos, es más, te hace sentir bien y vos te sentís realizado, vos decís, la verdad que esto es lo que a mí me gusta, bueno, entonces no has conocido a Cristo. Y a veces parece duro decir, ay pastor, pero ¿cómo va a decir eso? Bueno, hermano, yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo la Escritura. Está bien, ¿no? A veces nosotros nos escandalizamos y queremos que esto le caiga bien a todo el mundo. Pero la Escritura es clara. Los resultados de un creyente son estos, que busca hacer de todo su corazón la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque ha sido unido a Cristo. De la misma manera que lo lógico es que un matrimonio que se une se desee uno al otro. ¿Cómo es que nosotros nos casamos? Nos unimos y deseamos estar con el vecino o con la vecina. ¿Qué es eso? Un hombre que se casa y al momento que se casó ya quiere estar con otra mujer, entonces hay un problema en esa unidad que acaba de formular con su esposa. Ahora, el matrimonio está consumado y él puede trabajar esa unidad. Nosotros, miren, nosotros podemos perder comunión con el Señor. Puede haber algo que esté interfiriendo en mi comunión. Pero yo siempre, si he creído, voy a estar unido a Cristo. Estoy unido, aunque mi comunión con Él no sea la que debe ser. Y debo mejorar mi comunión. Pero nada me va a desunir a Cristo. Cuando alguien llega a Cristo, quiere estar con Él. ¿Está bien? Así que busquemos esto. Y sigamos luchando porque el Señor nos va a dar la fuerza para que día tras día alcancemos un paso más de victoria. Para que ganemos una batalla más en este camino de agradar al Señor. ¿Está bien, no? Ahora, el pecado vive en nosotros. Y esto va a ser así hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia y nos libre de este cuerpo de pecado. O de este cuerpo de muerte, como dice Pablo. En ese transcurso, hasta que esto ocurre, nosotros debemos buscar con iniciativa y con mucha claridad el que la voluntad de Dios nos gobierne y no la voluntad del pecado. Porque ahora nosotros estamos vivos para Dios, estamos vivos para el Señor. No solo estamos muertos para el pecado, sino que estamos vivos para Dios. Y aquí hay algo que yo quería decirte, ¿sí? Un cristiano no se define por lo que no hace. ¿Vieron? Desde siempre la gente ha visto así a los cristianos. Bueno, yo no soy cristiano porque los cristianos todo el tiempo se ven exigidos, están exigidos a no hacer un montón de cosas. Si vos vas a la iglesia, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Todo lo lindo, todo lo que nos gusta. No puedes ir a bailar, no puedes tomar, no puedes hacer esto, no puedes fumar, no puedes decir malas palabras, no podés. Es como que lo que define un cristiano es todo lo que no puede hacer. Y así nos hemos sentido, ¿no? Ahora como cristianos se nos acabó la buena vida. Y no, hermanos, el cristiano no se define por lo que no puede hacer, sino por lo que sí puede hacer.
¿Cómo? ¿Qué puede hacer? Y puede agradar a Dios. Hermano, lo que define un cristiano es lo que puede hacer que el resto del mundo no puede. ¿Está bien, no? Porque el cristiano puede agradar a Dios. El cristiano puede acercarse a la presencia del Señor. El cristiano puede vivir para un Dios que es inaccesible para aquellos que no creen. El cristiano está definido por lo que puede, no por lo que no puede. ¿Te das cuenta, no? El cristiano puede arrepentirse y ser aceptado delante de Dios, porque busca arrepentirse. El que está gobernado por el pecado ni siquiera tiene la oportunidad. Ni siquiera tiene la oportunidad, a menos que el Señor lo toque y lo guíe al arrepentimiento. Pero si no, el que está lejos del Señor está feliz como pecador y no va a buscar a Cristo. Entonces, un cristiano está definido por lo que puede. ¿Por qué? Porque él ahora tiene una nueva vida a la que responde. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Perdón que me muerdo el labio, ¿no? Andemos en vida nueva. Nosotros tenemos una vida nueva para andar. Una vida que es la vida de Cristo, en la que hay otras reglas, en la que gobierna el Señor, en la que encontramos bendición, en la que podemos experimentar los frutos del Espíritu Santo, en la que nosotros encontramos paz en medio de las tormentas. Esa vida nueva es la que Cristo nos ha regalado. Lo que nos hace cristianos es poder vivir esta vida nueva. ¿Te das cuenta? Hermanos, debemos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado y dejar de lamentarnos por la vida que hemos perdido. Si todavía tu corazón está en la vida que perdiste, vuelvo a decirte, pregúntate si estás unido a Cristo o no. O simplemente estás bajo exigencias. Y sentís que ser cristiano es decirle que no a todas las cosas buenas, a todas las cosas agradables. Por favor. Ser cristiano tiene que ver con disfrutar de lo que Él nos ha dado, no con lamentarnos por lo que hemos perdido. Porque lo que hemos perdido es lo que nos guiaba a la destrucción y a la muerte eterna. Por último, lo que hemos perdido es justamente lo que nos permite hoy vivir sin la carga del pecado y de la muerte. ¿Está bien, no? Ahora, si vos sentís que un cristiano no se va a volver a divertir porque ahora vive una vida aburrida, si vos pensás que un cristiano está destinado a sufrir, a como vivir así para alguien más, sin poder hacer lo que le gusta, bueno, estás equivocado. Yo he escuchado a mucha gente, ¿no?, que piensa esto, que los cristianos son esclavos espirituales. Al contrario, justamente un cristiano es libre. Ahora, no es libre para hacer lo que se le canta la gana, es libre para obedecer a Dios. Y justamente esto es lo que antes no podía. No podía obedecer a Dios. El mundo no tiene esa libertad y nosotros la disfrutamos. Porque dice, ¿no?, aquí el versículo 8, por ejemplo, si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Somos una nueva creación. Tenemos nuevos amores, tenemos nuevas inclinaciones, nuevos deseos. Y esto no es algo impuesto, es algo que nace desde mi interior, porque la vida de Cristo está en mí. ¿Está bien, no? Y se puede manifestar el fruto del Espíritu, que es lo que te decía recién. Yo puedo estar en paz en medio de los problemas. Yo puedo amar a los que incluso me maltratan. Yo puedo tener dominio propio. Yo puedo tener paciencia. Yo puedo ser bueno y actuar con bondad. Todo lo que yo antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer porque el Señor vive en mí. Amén.
Y esto, sin duda, nos guía a vivir esa vida de santidad o de santificación, en la que yo hago lo que al Padre le agrada. Su voluntad es lo importante para mí. ¿Está bien? Y esto se ve especialmente cuando estamos en el mundo. Ayer decíamos esto y lo aclaro. ¿Sí? Lo aclaro. Nosotros, cuando hablamos de santificarnos, no estamos hablando de separarnos de la gente y vivir como recluidos en nuestra casa para que el mundo no nos manche. De ninguna manera hablamos de eso y tampoco, mucho menos, hablamos de que nos volvemos exigentes para con los demás, diciéndole a ellos que tienen que lograr un estándar de vida para relacionarse con nosotros porque nosotros somos muy santos. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que ahora nosotros tenemos un Señor a quien agradar. Y cuando andamos en el mundo, en medio del mundo, nuestro deseo es agradar a nuestro Señor. No para alejarnos, ni recluirnos en casa, ni tampoco para volvernos exigentes con los demás. Simplemente nosotros queremos vivir para el Señor. Y cuando andamos con los amigos, los que no conocen a Cristo, les damos el ejemplo de la vida que nosotros hemos recibido. Y los invitamos a vivirla. ¿Está bien? Un cristiano no se recluye en su casa para que el pecado no lo toque, porque sabe que ya ha muerto al pecado y que tiene una vida nueva y que esa vida nueva puede ser testificada a través de sus actos, a través de su ejemplo, ¿no? A otros que también puedan decir, yo quiero vivir eso que vos vivís. Yo quiero tener eso que vos tenés. Yo quiero tener la paz que vos tenés en medio de los problemas. Yo quiero tener la convicción que vos tenés y esa convicción que, ¿no?, con la que vivís la vida. Yo quiero tener la fe que vos tenés. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? ¿Metidos en casa? No. Pero cuando yo salgo al mundo, no voy a vivir como ellos viven y embarrarme en el barro con el que ellos están embarrados, porque es lo más lindo del mundo. Y te vuelvo a decir, y si te embarraste, te das cuenta que te embarraste y vas a venir y vas a decir, Señor, perdóname, y te vas a arrepentir y vas a creer y el Señor te va a levantar. Porque sos del Señor. Amén. Fíjense que aquí 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para el Señor. Yo puedo estar caminando en el mundo en medio de personas que son incrédulas, que no creen en el Señor, y seguir entendiendo que mi vida, la mía, tiene que ser vivida para Cristo Jesús. ¿Está bien? Y esto nos lleva a entender que hay una nueva identidad. Y a mí me parece que de esta lectura del día de hoy, el versículo más importante es el 11. Porque es lo que a mí me costó tanto entender. Fíjense, el 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto no tiene que ver con la experiencia, con lo que yo siento, con lo que a mí me pasa, ¿no? Con lo que yo veo en mi vida, sino tiene que ver con aceptar lo que Dios ha hecho. Por eso Pablo aquí dice, consideraos muertos al pecado. Ustedes tienen que pensar así de ustedes mismos. Esto es lo que ustedes tienen que ver cuando se miran al espejo. Ustedes tienen que ver a alguien que está muerto para el pecado y que está vivo para Dios. Considérense así. Deja de considerarte como un pecador empedernido que no puede cambiar. ¿Está bien, no? El problema es tu mirada acerca de quién sos. Y tenés que poder entender que hay una nueva identidad para vos. Y esa identidad tiene que ver con estar unido a Cristo. Sos un cristiano. O sos alguien, como Pablo le llama a los creyentes, que vive en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Considérate así, como una nueva creación, como una nueva criatura, porque es lo que sos. Aunque vos no lo puedas ver en tus actos. Ahora, cuando digo no los puedas ver, estoy hablando de que no lo puedas ver en la totalidad. Ahora, tampoco puede ser que no haya una cosa en mi vida que busque al Señor. No haya un deseo hacia Cristo. Todos mis deseos son hacia el pecado, hacia el mundo, no hacia el embarrarme con los demás, ¿no? Ya que todos somos chanchos, embarrémonos. No, vos ya no sos chancho. Está bien, ¿no? Y si te embarrás en el barro de los chanchos es porque, bueno, ahí te fuiste a meter, pero podés salir de allí porque no perteneces a ese lugar. Perteneces a Cristo. Y si venís al Señor, Él te va a limpiar y te va a perdonar y te va a enseñar a vivir para Él, como una oveja del Señor. ¿Está bien? Hay una nueva identidad. Hermanos, nuestros fracasos del pasado no definen quiénes somos. Tal vez ustedes digan, bueno, pero pastor, yo lo he intentado muchas veces a esto de vivir para Dios. Lo he intentado y he fracasado. Y cada vez que he fracasado he venido y me he arrepentido y he buscado al Señor. Y está bien, es lo que tenés que hacer. Hermanos, nosotros, y volvemos a lo mismo, ¿no? Como al principio. Lo que nos define es lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. No lo que nosotros hemos hecho. Si yo fracasé 1000 veces en el pasado, eso no define mi identidad como la identidad de un fracasado. Sino quiere decir que yo todavía no he podido considerarme a mí mismo como lo que verdaderamente soy. Alguien que ha muerto al pecado y que está vivo para Dios. Pero es necesario que yo venga a esa consideración para encontrarme con mi identidad. Si yo he fracasado, he fracasado. Pero yo no soy el fracasado. Yo soy alguien que ahora tiene una vida nueva que Cristo le ha regalado, y cuando yo pueda aceptarla como mía, los resultados de esa vida van a empezar a verse en cada área de mi vida. Amén. Hermanos, no se olviden, como dice el último versículo aquí, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y termino con esto. La gracia es el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, en el que se desarrolla esta nueva identidad. La gracia, el regalo de Dios, el favor, no la ley. No estamos siguiendo reglas. Cuando hablamos de santificarnos, no estamos hablando de seguir reglas, estamos hablando de vivir la vida que Cristo nos ha regalado. No estamos diciendo, bueno, ahora tenés que hacer esto. No. Lo que estamos diciendo es permití que lo que Dios ha hecho con tu vida en Cristo Jesús se empiece a manifestar en tus obras, en tus actos. Que los pensamientos del Señor te invadan. Que la mente de Cristo comience a infundirte nuevos pensamientos. Y que vos empieces a caminar hacia Él. ¿Está bien, no? Y vuelvo a decirte, y si te equivocás y si pecás, busca al Señor en arrepentimiento, en fe, Él te va a levantar. Porque somos de Él y estamos unidos a Cristo. No lo olvidemos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de prédica. Señor, hay tantas preguntas respecto a esto, porque la culpa nos ha hecho sentir como impíos, aún siendo justificados. Señor, porque la culpa nos ha dicho que no merecemos tu salvación y que debiéramos ser de otra manera. Y esto nos ha hecho descalificarnos a nosotros mismos. Pero hoy entendemos, Señor, que tenemos una vida que considerar como nuestra, porque tú nos la has regalado.
y hacia allí queremos ir. Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para ti. Permítenos enamorarnos de esta nueva vida que tú nos has regalado, Señor. Permítenos enamorarnos de esto que nos has dado, de esta gracia en la que estamos firmes. Permítenos, Señor, entender cuán profunda es nuestra unidad con Cristo. Cuán profunda es, Señor. Permítenos hallar seguridad en que no nos va a soltar nuestro Señor, aún a pesar de nuestros errores y de nuestros pecados. Señor, que podamos venir cada vez delante tuyo para ser perdonados si es que hemos pecado. Pero también, Señor, que día tras día busquemos más crecer a la medida de Cristo y llevar en nosotros la apariencia de Cristo y no la nuestra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, amado Dios. Amén, amén, amén.